aprendamos como ciudadanos que todos somos el Estado y que vamos a elegir el gobierno que mantenga ese Estado. No estoy aquí para hacer demagogia. Estoy aquí para poder aportar a mi país porque me dio todo lo que tengo. Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo episodio de La Política es Clave con Jesús Cipión. En esta oportunidad te tengo al primer candidato al Parlamento andino, en este caso por el Partido de Integridad Democrática, al señor Eduardo Noriega. Siempre en estas entrevistas, siempre hablamos de lo que es el Congreso, hemos tenido una congresista y full candidatos al Congreso. En este caso tú estás postulando al Parlamento andino y quiero que me digas a mí y a todo el público de La Política es Clave, ¿qué es el Parlamento andino? Muchísimas gracias por esta oportunidad para poder aclarar a la población que nos está escuchando, a los jóvenes, a los emprendedores, a las amas de casa, a los peruanos en el extranjero. Nosotros somos un bloque de integración con la Comunidad Andina de Naciones y el Parlamento Andino es el ente gestor, no de hacer política, sino de canalizar las políticas existentes de las 5 constituciones miembros para poder armonizar y ver cómo ejecutamos realmente lo que se puede hacer. Somos gestores, no creamos leyes, gestionamos las leyes vigentes y trabajamos de la mano con los 5 parlamentarios de cada uno de los países para poder armonizar esas políticas de integración, como por ejemplo en la propuesta que te estaba comentando de la seguridad. Si nosotros no trabajamos de la mano cómo deben funcionar la Policía Nacional de cada país para detener al delincuente y que esté de la mano con el Poder Judicial para que no cruce, ¿cómo paramos todas las actividades ilegales? ¿Por qué? Porque roban acá y se cruzan la frontera y se escapan y después regresan y se van a otra. O están escondidos en otro país y siguen delinquiendo por teléfono. Entonces, tenemos que trabajar de la mano y para eso tenemos que armonizarlo. Y como cada congresista de la República, de cada uno de esos países, legisla para su país, ¿cómo hacemos que se armonicen? Para eso nace el Parlamento Andino, como un bloque de integración, para poder armonizar eso. Y como parte de la Comunidad Andina de Naciones, cada uno de esos estamentos está basado en una jurisprudencia. Como te lo había comentado, la CAN tiene su sede en Lima, donde está el ejecutivo de la CAN. Bolivia ve la parte educativa en Cochabamba. La parte judicial se ve en Quito, o sea, podemos hacer una corte supranacional para América Latina y lo tenemos en Quito, no tenemos que irme a la corte de San José, podemos mejorar las cosas para hacerlo nosotros mismos. Correcto. Y en Colombia tenemos la parte legislativa y Chile, que es accesitario y siempre lo vio porque es uno de los principales temas, es el tema de la exportación y el comercio, lo ve Chile, ¿no? Entonces tenemos que trabajar de forma integrada y por eso nace esta variedad que tiene la Comunidad Andina de Naciones contra la Comunidad Europea, que es el que financia Latinoamérica y África. Entonces, si tenemos un ente par con la Comunidad Europea, existen fuentes de financiamiento, fuentes de ayuda, transformación educativa, y tenemos estos pilares: Corte de La Haya, Corte de Quito; Erasmus, Bolivia; centralización ejecutiva, igual que hay las reuniones de la Comunidad Europea, donde se reúnen los presidentes y la G20 y la G30 y todas las G que quieras llamar. ¿Por qué la Latinoamérica no puede presentarse de la misma forma? Si bien es cierto, el Parlamento Europeo es vinculante para todos los países miembros, y hemos hecho cosas muy interesantes también nosotros. Por ejemplo, tú puedes entrar a estos países de América Latina con DNI, sin visa, por 90 días. Pero ¿por qué no puedo ir a trabajar también? Por eso creamos el pasaporte STEAM para los jóvenes que se han graduado y puedan aportar valor y que se reconozca lo que estudió sin tener que esperar una homologación. Si la Organización Mundial del Trabajo ya lo está ejecutando en 11 países, ¿por qué la Comunidad Europea no lo puede permitir? No una homologación, sino ratificar lo que tú has estudiado 5 o 7 años de carrera, ¿correcto? Si estudias igual en los dos países, ¿por qué no puede valer lo mismo? Si al final lo que necesitamos es talento que produzca nuestro desarrollo ecosistémico. ¿Por qué trabajar separados si juntos hacemos más?
el Parlamento andino sirve para la integración regional, para encontrar los puntos de coincidencia, no los que nos divide, sino lo que nos une, para poder generar ese cambio para más de 117 millones de personas, solo de Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Chile. Y si a eso le sumamos las ventajas de los tratados de libre comercio, con el que tenemos que trabajar en conjunto con la Mercosur, con Los bloques económicos, con el claro. bloque económico de la PEC, con el bloque económico de la Alianza del Pacífico. O sea, Perú tiene grandes ventajas que puede integrar al resto de países que aún no tienen esos convenios, pero pueden generar desarrollo ecosistémico, trabajando con las fuentes de financiamiento que existen en el mundo para la compensación climática, porque quieras o no quieras, hay una crisis climática que genera una crisis alimentaria, que genera una crisis hídrica, que genera pobreza. Entonces, ¿cómo cambiamos eso? Y desde tu expertise, siendo ingeniero, y hoy por hoy un ingeniero dirán, ¿qué hace un ingeniero en el Parlamento andino? ¿Cuál sería tu principal propuesta? Muy aparte de lo que ya vendría a ser el STEAM, ¿no? Primero, tener en cuenta que nosotros, como ingeniero, he sido formado para poder articular y resolver problemas. En mis 25 años de experiencia profesional, he logrado articular, gestionar y trabajar de la mano con todas las regiones del Perú y con diferentes países del mundo para poder llevar desarrollo a donde no llega nadie. Soy una persona convencida que las oportunidades se tienen que dar, pero se las tienes que acercar. Y tenemos que aprender a comunicar las buenas acciones que hacemos y notar lo bueno que tiene el país y América Latina. No solo contar lo malo que se hace en nuestros países, sino también premiar las buenas acciones para que la gente entienda que somos más buenos que malos. Y poder aprender y legislar que se controle las cosas malas para poder desarrollar nuestro ecosistema. La oportunidad que nos da la población con su voto consciente y responsable no será un saco roto en mi caso, porque ya vengo ejecutando esto sin ser parlamentario andino. Venimos trabajando de la mano con las universidades, con los gobiernos regionales, con los gobiernos provinciales, con los gremios sectoriales, con las ONGs, con los emprendedores, no solamente de Perú, sino que articulamos a través de mi expertise. He trabajado mucho en ingeniería y soluciones sostenibles con Colombia, con Ecuador, con México, con Paraguay, con República Dominicana, con Costa Rica, trabajando proyectos integrados en soluciones entre peruanos y esos países, para el bien común, para replicarlo, para escalarlo. Pero si pudiéramos hacerlo en otro nivel de integración, donde lo que hacíamos entre uno se puede hacer entre muchos, ¿qué crees que podría pasar en el desarrollo? Coméntame, integridad democrática, ¿qué es para ti? ¿Por qué formar parte de las filas de integridad democrática en estas elecciones? Integridad Democrática es un partido que ha crecido y ha nacido para poder ser tres pilares importantes, ¿no? Decencia, eficiencia y valentía, que son estos tres rayas que ves dentro de nuestras manos. Y nuestro escudo nos permite tener esa defensa de decir, podemos trabajar en bloque, no solos. Y por eso te doy la mano, que es el símbolo de nuestro símbolo. Yo creo en el ideario del partido, porque fue un partido joven, creado con jóvenes, para los jóvenes, para articular el cambio. Hay expertos de diferentes partes del país, hay expertos de diferentes edades del país, pero ha sido creado para los jóvenes, donde yo vengo trabajando ya más de 25 años de impulso. Yo creo que la juventud tiene que hacer el cambio de hoy para poder ayudar a las generaciones que se sacrificaron antes por nosotros. Nuestros adultos mayores que tienen el conocimiento y la experiencia que puede ser retribuido a través de la interacción de la tecnología para que podamos aprender y generar cambios de innovación, desarrollo, educación, transformación, salud, con poder procesar mejor nuestros alimentos y poder generar cambios ecosistémicos, que a veces es difícil las palabras, pero son las palabras técnicas que usa el ecosistema de afuera para financiarte. Entonces tenemos que adaptarnos, tenemos que ser disruptivos. Si no funciona, se cambia, se trabaja, se estructura, se conecta, co-creamos el desarrollo. Se evoluciona, se desarrolla. Exacto. La normalización no es parte de nuestro ideario del partido.
Nuestro ideario del partido es trabajar de la mano para desarrollar ecosistemas de cambio, para poder darle esa oportunidad al que necesita esa oportunidad. Y no solamente al universitario, a cualquier persona que tenga talento, porque tenemos que formar lo que el mercado necesita trabajar. Y hay veces gente que no necesita estudiar toda una carrera, es hábil en muchas cosas. ¿Por qué no generar oportunidades de fortalecimiento de capacidades de lo que la industria requiere? Hay muchos jóvenes que tienen título y estudios con becas porque tenemos oportunidades de financiamiento. Por eso que hay muchas universidades como existen en el norte del país que están exoneradas de impuestos y por eso tienen plata como cancha, ¿no? Que regalan dinero para votos, que regalan cosas para votos, porque tienen exoneración de impuestos. Pero la buena acción que por el cual se creó esa ley no funciona, pues. Porque debería más bien utilizar esos recursos para formar más personas y que generen desarrollo ecosistémico. Cada 5 años tenemos la posibilidad de poder saber si elegimos bien. Y lo más importante que para elegir bien es no votes nulo, no votes en blanco, no votes viciado, no faltes a votar. Vota por la persona que creas conveniente, investiga. No es difícil, hoy existen herramientas digitales, existen varias cosas para poder homologar, puedes encontrar información de cada uno de ellos. Escoge a la mejor persona que te represente. Escoge de acuerdo a las normativas del Estado. Aprendamos como ciudadanos que todos somos el Estado y que vamos a elegir el gobierno que mantenga ese Estado. Pero si ese Estado falla, es porque tú también fallaste, porque no hiciste nada para poder articularlo. Tenemos que ayudar a gestionar el Estado y a escoger bien quién nos va a gobernar, porque son los servidores públicos, no son dueños del país. Son los que tienen que gestionar, a que se le ha dado la confianza para hacer la gerencia correcta de la empresa más importante que es el país. Tú no puedes mantener a una persona que tiene indicadores negativos como gestor de la empresa principal que tienen todos los peruanos. Elijamos bien, elijamos a la persona correcta y salgamos a demostrar con nuestro voto que eso es lo que busca. Si ninguno de los de arriba te representa, vota por cualquiera que quieras votar, pero vota para que tengamos que elegir con una paridad más justa y no elegir eliminando los nulos, blancos y viciados y que cuenten los votos que votaron, porque obviamente todos tienen adeptos y vas a hacer que crezca y no es que ellos fueron elegidos, es lo que los dejaste elegir. Si no te gusta ninguno, vota por el más chiquito o vota por el cambio, como nosotros. Busca las manos de Integridad Democrática en la fila 20 y vota en línea. Ten por cuenta que nosotros tenemos un equipo donde el mismo general lo dice. Vamos y nos comprometemos con la población que persona, inclusive alto funcionario elegido por nuestro partido, que robe, se va preso de por vida. No estoy aquí para hacer demagogia. Estoy aquí para poder aportar a mi país porque me dio todo lo que tengo. Estas son preguntas flash con Eduardo Noriega. Eduardo, ¿dónde quieres estar? En Pucallpa. Eduardo, un valor que nunca debería perder un político. La integridad. ¿Qué no negociarías nunca? La soberanía de nuestros recursos naturales. Y si fueras un superhéroe, ¿cuál serías? Me gustaría ser Tony Stark. ¿Cómo te gustaría que te recordaran en la política peruana? Como una persona que dejó un legado para transformar a los jóvenes. Un hobby que pocos conocen de ti. Que me gusta correr. ¿Wolfgang Grosso o César Acuña? Definitivamente Wolfgang Grosso. ¿Qué significa el Parlamento andino para ti? Es la posibilidad de integrar a nuestras naciones para poder hacer un bien común entre los latinos. ¿Animal favorito y por qué te identificas con él? Como todo amazónico, el jaguar. Y me identifico con él porque es el ente protector de la selva. ¿Una decisión difícil que hayas tomado en tu vida? Ser parlamentario andino. ¿Y una frase que defina tu vida? Buscamos generar un legado porque con las métricas podamos ver que generamos procesos de cambio. ¡Eso! Vendría a ser no una homologación de estudios, sino vendría a ser la ratificación de los estudios realizados por ti, ¿correcto?
¿Por qué tengo que esperar una homologación si debería ser con la transformación digital? Si yo ya tengo la competencia, yo soy ingeniero, ¿dejo de ser ingeniero en Europa, en Estados Unidos, España? No, claro que no. ¿Dejo de ser ingeniero en Colombia, México o Japón? No, sigo siendo ingeniero. Aprendí lo mismo que ellos. Tendría que hacer un trámite más ágil. ¿O acaso nos sobran ingenieros, médicos, odontólogos, estudiantes? No. Pero lo más gracioso es que los formamos con los impuestos nuestros y en vez de trabajar en nuestra industria y en desarrollar nuestro ecosistema, los exportamos. ¿Para qué exportamos nuestro talento? ¿Cuándo va a desarrollar nuestra economía si toda la gente preparada no ayuda a preparar a más gente y va a trabajar a otros lados? Mucha gente me dice, Eduardo, pero las exportaciones, el boom de las exportaciones, sí, claro, hoy. Consideremos cuántos años has pasado eso. Pero ¿por qué exportamos? Porque mucha gente latina, tenemos más de 3 millones de peruanos del extranjero a los cuales les pido que puedan votar por nosotros y nos ayuden a rescatar el país. Se fueron del país porque no tenían oportunidades y han encontrado oportunidades y son ellos los que están trabajando en otros países que hace que compren a nuestros países. Porque ahora están en puestos de logística y saben que nuestros productos son buenos y ellos tienen los recursos, entonces hacen que compren esos recursos, que se transformen. ¿Cuántos premios, cuántas cosas buenas ha hecho Latinoamérica, inclusive Perú, en ciencia, innovación, tecnología, deportes? ¿Sale público? No. ¿Sale en la televisión? No. Pero mañana, lamentablemente, pasa un chisme y sucede. Eso sale como pan caliente. Matan a una persona, no pasa nada. Matan a una persona pública y hasta el general va a la casa. ¿Y es culpa de la pobre chica falleció? No, lamentablemente no debería morir nadie en el país. Y hay muchas oportunidades, somos un país rico. Somos la segunda moneda más fuerte de América Latina. Somos el país con mejor control macroeconómico. Pero ¿cómo llegamos a que eso se distribuya correctamente y no se devuelvan los presupuestos? Pero no solamente para Perú, sino en general, ¿cómo podemos generar que eso se convierta, en vez de devolverlo, en un trabajo estructurado de un blended finance, por ejemplo, ¿no? Donde juntamos ese dinero como una garantía y buscamos financiamiento del mundo para generarlo. Y una vez que se ejecute correctamente, se libera la garantía y tienes, ejemplo, $1 millón que juntaste de garantía por conseguir 9, que después serviría para la articulación de la parte del impacto social. Pero ya terminaste la obra. ¿Por qué no se puede hacer? ¿Existen los mecanismos? Sí. ¿Existen oportunidades? Sí. ¿Por qué seguimos haciendo lo mismo de siempre? ¿Por qué otros países sí pueden hacerlo si tenemos el conocimiento también nosotros para ejecutarlo? Y para lograr eso tenemos que trabajar de la mano. Por eso es súper importante que elijamos bien. Van a decir muchas cosas, como te dije. ¿Por qué elegí trabajar con el boss Microsoft? Porque me pareció el más decente de todos. Porque su currículum es bueno. Y es humano, y va a cometer errores y se va a sentar con mucha gente, igual que yo. O sea, yo también me he sentado con un montón de personas y eso me hace que estoy en el mismo círculo. Entonces, Wolfman Grosso tiene la capacidad con el equipo técnico de poder combatir primero la delincuencia y la corrupción, para impulsar el emprendimiento formal. Es que todo va conectado. Nadie puede trabajar, pero somos un país de emprendedores. La economía muere de ahí. Lo peor es que ahora, como tú bien dices, por ejemplo, cuando es el tema de las extorsiones y, por ejemplo, un ciudadano que pide, por ejemplo, préstamo, lamentablemente a los que vendrían a hacer los gota a gota, ahora se normaliza que tú debas a alguien, pero o sea, a lo que me voy es que el gran problema es normalizar que tú tengas que pagar y sí lo sometas a lo que vendría a ser tus gastos diarios, y eso está mal. ¿Por qué? Porque así no vamos a avanzar como comunidad, como nación, porque nos estamos estancando. Pero Jesús, ahí tienes la propia respuesta. Si nosotros ahogamos con la corrupción, la formalización, y no les damos oportunidades para que crezcan, ¿cómo van a poder tener un préstamo bancario? O sea, el préstamo bancario en Perú es alto porque no eres formal. Correcto. Pero si fueras formal, ¿cuántas fuentes de financiamiento te acabo de comentar? 175 bonos temáticos. Bonos azules para temas de agua. Bonos verdes para el tema de biodiversidad. Bonos naranjas para el periodismo, comunicaciones, arte, cultura. O sea, existe plata para poder lograr. A veces me decían, ingeniero, a ver, deme un ejemplo de cómo haríamos un bono azul.
¿Cómo nos vamos a pelear? Bueno, tienes ríos, tienes mar, tienes lagunas, pero ¿sabes qué? No me voy a pelear con ningún gobernador porque se pelean entre sí. Pero ¿sabías que el Perú tiene océano, costa, sierra y selva y Antártida? ¿Por qué no podemos hacer un bono azul con nuestro espacio de Antártida, que el que gobierna es el krill y el pingüino? Y buscar un bono azul para financiar mejoramiento agrícola, con agricultura de precisión, por eso tenemos el sello bioandino. Mejoramiento STEAM para que podamos saber cómo transformar nuestros productos con el talento de diferentes países de bien común para después escalar y replicar en América Latina y vendernos los mejores productos primero nosotros. Porque tenemos el derecho, es nuestro proceso. Y a eso le llamamos patriotismo. No expropiar las cosas, sino encontrar el camino que funcione para nosotros primero. Pero para eso tenemos que esforzarnos y demostrar que somos capaces de hacerlo. Y por eso tenemos que elegir bien. Tenemos que encontrar gente que sea capaz de decir, yo te doy la mano. Jesús, estrechémonos la mano y vetemos juntos. Eso es el valor de nuestro símbolo. Nuestro símbolo es estrechar la mano. Si eres emprendedor que trabaja y madruga, te estrecho la mano. ¿Cómo te ayudo? Si eres una ama de casa, como trataron de insultar a nuestra vicepresidenta, diciendo de que no tenía experiencia, es emprendedora, es ama de casa, ha criado su familia, ha trabajado como técnica en diferentes empresas y hoy está representando a esas personas que no sean representadas nunca. ¿O me vas a decir que la ama de casa que trabaja todo el día sin sueldo no tiene derechos? No, todos tienen. Y es la que tiene que esperar para que alcance la plata para todos. Es la que tiene que esperar que no se muera su hijo o su hija en el camino de la escuela o del trabajo a casa. Es la que tiene que soportar, porque recuerda, son más mujeres que hombres en el Perú. Entonces, ¿por qué no tienen el derecho de elegir correctamente? Y hoy van a tener la capacidad de tener una vicepresidenta correcta, que está buscando la alineación con esa madre que hace que se desarrolle el país, con esa persona que también piensa en los adultos mayores, que fueron los que gestaron este país. Y por eso tenemos que potenciar a los jóvenes para que desarrollemos el ecosistema en nuestro país. Por eso este momento, la votación de los jóvenes es vital, de los emprendedores es vital, para poder encontrar el camino del cambio. No es mañana, es ahora. No son el futuro, si no atacamos el proyecto hoy. Un minuto tienes para un mensaje hacia todos los peruanos que residen en el extranjero. Queridos compatriotas que han tenido que dejar nuestro hogar para poder buscar un mejor futuro, porque lamentablemente la política de hoy no nos representa. Yo creo que con ustedes vamos a poder trabajar de la mano para poder generar un desarrollo y que puedan repatriarse cuando ustedes decidan, porque van a encontrar un país que necesita de su apoyo, que su experiencia que han ganado en esos países, que nos han recibido con muy buena fe, nos permitan desarrollar también los ecosistemas que ustedes dejaron. No es posible que nuestra Amazonía y nuestro Ande no tengan las capacidades de desarrollarse porque simplemente los hemos dejado huir por la delincuencia y por el mal uso de los recursos. Y por eso les pido a ustedes, sé que es difícil, sé que hay que actualizar cosas, sé que no tenemos la gestión correcta de nuestras oficinas en el extranjero para poder ser lo mejor que deberían tener ustedes como compatriotas al exterior. Pero sus recursos ayudan a generar cambios en el país. Y sé que eso les cuesta mucho, porque enviar $1 o €1 al Perú significa que ustedes se están quitando el pan de la boca y están viviendo en condiciones diferentes. Les pido a ustedes que piensen en la posibilidad de poder tener este voto consciente y ciudadano y acercarse. Son 3 millones de personas en el extranjero que pueden votar por nosotros. Así que este 12 de abril les recomiendo, voten por Integridad Democrática, este escudo con las manos, estrechemos las manos juntos. Trabajemos por el cambio y por el desarrollo de nuestra nación, porque somos un país rico, próspero y bueno para el mundo. Demostremos como peruanos que somos capaces de hacer ese cambio. Y si puedes, te pido, me des la confianza y entrar al Parlamento Andino, así que marca el 1 por Parlamento Andino con Integridad Democrática, fila 20, para poder lograr ese cambio que tú también deseas, porque también amas nuestro país. Muchas gracias.